Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de una historia que de verdad nos ha dejado sin palabras, una historia de amor que trasciende las pantallas y se vive en la vida real. Si alguna vez se han preguntado qué significa el romanticismo en su máxima expresión, prepárense, porque vamos a desgranar el regalo más romántico que Ozge Gurel le ha dado a su amado Serkan Ayolu. Y sí, créannos, es para quitar el aliento. Para los que quizás no estén tan familiarizados, Ozge Gurel y Serkan Ayolu son dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, conocidos principalmente por su increíble química en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o La Estación de las Cerezas como la conocimos en muchos países. Desde que sus personajes Öykü y Ayaz conquistaron nuestros corazones, muchos hemos seguido de cerca su relación fuera de cámaras. Y déjenme decirles, su amor en la vida real es tan o más inspirador que en la ficción. Hoy vamos a centrarnos en un gesto que ha capturado la atención de miles de fans y que, sinceramente, eleva el listón del romanticismo a un nivel estratosférico. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aman las historias de amor, las curiosidades del mundo del espectáculo y quieren estar al día de todo lo que pasa con sus parejas favoritas, les invito de corazón a que le den a ese botón de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo. No se arrepentirán. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí vamos a lo que nos trae aquí. El título lo dice todo, el regalo más romántico de Ozge Gurel para Serkan Ayolu que te dejará sin aliento. Y es que cuando hablamos de Ozge Gurel, estamos hablando de una mujer que parece haber nacido con el romanticismo en las venas. Siempre se le ha visto expresiva, detallista y con una capacidad increíble para hacer sentir especial a la persona que ama. Y con Serkan, su amor es una constante fuente de inspiración para sus seguidores. Se rumorea, se dice y las pruebas apuntan a que Ozge, con esa chispa que la caracteriza, decidió sorprender a Serkan con algo que iba más allá de un objeto material, algo que tocaba el alma. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Estamos hablando de un regalo que no se puede comprar en ninguna tienda, un regalo que nace de la profundidad de sus sentimientos y de la historia que comparten. ¿Qué podría ser tan especial? ¿Una escapada exótica? ¿Una joya de colección? Si bien esos detalles son encantadores, lo que Ozge supuestamente preparó para Serkan va por otro camino, un camino mucho más personal y emotivo. Se habla de un regalo que encapsula momentos, que revive recuerdos y que, sobre todo, celebra su viaje juntos. Imaginen por un momento todos los años que llevan juntos, las risas, los desafíos, los sueños compartidos. Ozge, con su corazón generoso, decidió materializar todo eso. Y aquí es donde entra la parte que, como les decíamos, nos dejó con la boca abierta. Los detalles son escasos como suele ocurrir con las sorpresas verdaderamente íntimas, pero lo que se ha filtrado, lo que se comenta en los foros de fans, lo que se intuye de la personalidad de Ozge, nos da una idea bastante clara de la magnitud de este gesto. Se trataría de una especie de asterisco cápsula del tiempo emocional. Sí, han oído bien. No hablamos de una caja llena de objetos viejos, sino de algo mucho más elaborado y significativo. Imaginen una colección cuidadosamente curada de todo aquello que ha marcado su relación. Podría incluir cartas escritas a mano por Ozge, repasando momentos clave de su noviazgo, desde el primer encuentro hasta anécdotas que solo ellos dos conocen y que para nosotros son un misterio fascinante. Piensen en esas pequeñas notas que, escritas con el corazón, tienen el poder de transportarte a otro tiempo. Además de las cartas, se especula que Ozge podría haber incluido fotografías, no solo las posadas que vemos en las redes, sino quizás imágenes más íntimas, de esos momentos cotidianos que para una pareja enamorada, son tesoros invaluables. Esos selfies espontáneos, esas fotos de viajes, de cenas caseras, de instantes sencillos pero llenos de significado. Cada imagen, una historia. Cada foto, un recuerdo vívido. Pero Ozge no se detendría ahí. Para que el regalo fuera realmente inolvidable, es muy probable que haya incluido elementos que evocaran sensaciones y sonidos. Quizás una playlist con canciones que hayan marcado su relación. Cada melodía, un soundtrack para un capítulo de su amor. Piensen en las canciones que sonaron en su primera cita, en la que bailaron juntos por primera vez, en las que se dijeron te amo. Y no descartemos la posibilidad de que haya incluido pequeños objetos que tengan un significado especial. Tal vez una entrada de cine de la primera película que vieron juntos, una flor seca de un ramo que Serkan le regaló en una fecha importante, o incluso un pequeño detalle relacionado con la
Estación de las Cerezas, ese proyecto que los unió de una manera tan profunda. Un guiño a sus orígenes, un recordatorio de cómo todo comenzó. La clave de este tipo de regalos, como bien sabemos, es la personalización. No se trata de gastar una fortuna, sino de invertir tiempo, esfuerzo y, sobre todo, amor en cada detalle. Ozge, al parecer, ha comprendido esto a la perfección. Ha creado un legado de su amor, algo que Serkan puede atesorar para siempre, un recordatorio tangible de la profundidad de sus sentimientos. Y lo más conmovedor de todo es pensar en la reacción de Serkan. Imaginen recibir un regalo así. Un regalo que te dice: te conozco tan bien que he sido capaz de revivir nuestros mejores momentos para ti. Un regalo que te hace sentir amado, valorado y comprendido en su máxima expresión. Serkan, un hombre que también ha demostrado ser un romántico empedernido, seguramente se ha sentido abrumado por la cantidad de amor y dedicación que su pareja ha puesto en este gesto. Este tipo de acciones no solo fortalecen la relación, sino que también inspiran a todos sus seguidores. En un mundo donde las relaciones a veces parecen fugaces o superficiales, Ozge y Serkan nos recuerdan la importancia de la conexión profunda, de los detalles que importan y de la belleza de construir un amor sólido y duradero. Además de la emoción de las cartas, las fotos y la música, podemos imaginar que Ozge ha presentado todo esto de una manera exquisita. Tal vez en una caja personalizada, decorada con motivos que representen su relación, o incluso a través de un álbum de recortes hecho a mano, donde cada página cuenta una historia. La presentación, créanme, es parte fundamental de la experiencia. Este regalo va más allá de la celebración de un aniversario o un cumpleaños. Parece ser un acto de amor continuo, un recordatorio constante de la importancia que tienen el uno para el otro. Es una forma de decir: nuestro amor es un viaje, y aquí están los mapas de nuestros mejores paisajes. Y lo fascinante es cómo Ozge, a través de este gesto, ha logrado transformar lo intangible, los recuerdos, los sentimientos, la conexión, en algo tangible, algo que Serkan puede tocar, ver y sentir. Es como si hubiera embotellado la esencia de su amor y se lo hubiera entregado. También hay que mencionar la discreción con la que parece haberse manejado este regalo. No se trata de un alarde público, sino de un detalle íntimo, compartido entre ellos. Esto, sin duda, lo hace aún más especial. La verdadera magia de estos gestos reside en su autenticidad y en la conexión genuina que crean. Este regalo de Ozge Gurel para Serkan Ayolu es un ejemplo brillante de cómo el amor puede manifestarse en formas creativas y profundamente conmovedoras. Nos enseña que los regalos más valiosos no siempre son los más caros, sino aquellos que están cargados de significado personal y que demuestran un conocimiento íntimo del otro. En resumen, hemos explorado el que se considera el regalo más romántico de Ozge Gurel para Serkan Ayolu, un gesto que va más allá de lo material y se adentra en la esfera de los recuerdos, las emociones y la historia compartida. Hemos especulado sobre la posible naturaleza de este regalo, imaginando una cápsula del tiempo emocional llena de cartas, fotografías, música y pequeños objetos con un significado especial presentados de una manera cuidadosa y personalizada. Lo que está claro es que este acto demuestra la profundidad del amor y la dedicación que Ozge siente por Serkan, inspirando a muchos con su romanticismo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla. Es fascinante ver cómo el amor, en todas sus formas, puede crear momentos tan bellos y memorables. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Qué les pareció este regalo? ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen algún otro gesto romántico que les haya dejado sin aliento? Nos encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan con nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, regálenos un asterisco me gusta. También, si creen que a alguien más le podría gustar esta historia, no duden en asterisco compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se asterisco suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.